Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos están observando, especialmente a docentes, a estudiantes y bueno, y en público en general. Nosotros nos sentimos contentos de presentar esta investigación en el cuarto Simposio Internacional de Investigación, Ciencia e Ingeniería, organizado por la Corporación Universitaria Republicana. Nosotros vamos a presentar el diagnóstico sobre conocimientos matemáticos, tanto de estudiantes de ingeniería y estudiantes de un instituto tecnológico. Somos docentes de instituciones del país de Ecuador, Jaime Segarra de la Universidad Yachay Tech, Francisco Torres, profesor del Instituto Alquimia, y Pablo Buestán, profesor de la Universidad Católica de Cuenca. Entonces en esta investigación a realizar un análisis de los conocimientos iniciales de las matemáticas y la autoeficacia justamente hacia las matemáticas. En este trabajo investigativo vamos a presentar 4 puntos que serían la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Comenzamos entonces con la parte de la introducción y nos dice que, bueno, en la actualidad un creciente número de investigadores se han dedicado a analizar los conocimientos matemáticos iniciales de los estudiantes al inicio de su carrera académica, ¿sí? Hay algunos investigadores que creemos, ¿no?, que es necesario hacer este análisis. ¿Para qué? Para buscar justamente las debilidades de los estudiantes en temas matemáticos para poder ir fortaleciendo esas debilidades. Nos dice, el objetivo de esta tendencia es desarrollar estrategias que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. El análisis de estos conocimientos permite identificar áreas de oportunidad y, en consecuencia, implementar enfoques pedagógicos más efectivos. El análisis de los conocimientos iniciales es una herramienta fundamental para diseñar intervenciones educativas personalizadas y que promuevan un aprendizaje más sólido y significativo desde el inicio de la trayectoria académica de los estudiantes. Cuando hacemos un análisis de los conocimientos iniciales, vamos a dar propuestas de mejora, ¿sí? Propuestas para incentivar a los estudiantes al aprendizaje de las matemáticas. Las competencias matemáticas son indispensables para el diseño y la optimización de sistemas, ¿sí? Sobre todo en un campo de ingeniería o de tecnología. Las competencias matemáticas son la parte fundamental de su carrera. Por tanto, los estudiantes tienen que tener conocimientos sólidos de esta asignatura. A medida que los estudiantes avanzan en su educación matemática, la integración de sus conocimientos previos con nuevos conceptos se vuelve cada vez más importante. Se vuelve cada vez más importante y también se vuelve más compleja, porque si sus conocimientos previos no son sólidos, vamos a tener inconvenientes en sus futuros conocimientos matemáticos. Entonces, por eso que con un estudio podemos darnos cuenta cuáles son los temas en los que debemos reforzar, ¿sí? En esta investigación también es importante definir la autoeficacia como la creencia en la capacidad de organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para manejar situaciones futuras. En otras palabras, la autoeficacia es la confianza en la capacidad personal para enfrentar desafíos y cumplir con demandas de un entorno específico. Algo muy importante de estudiar, además de los conocimientos, es siempre la autoeficacia, la confianza, el estrés que tiene el estudiante, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso se puede ir o enfocarse de diferentes maneras o plantear recursos diferentes para que el aprendizaje sea mejor. Uno de los investigadores pioneros en la autoeficacia es Bandura, y Bandura nos dice lo siguiente de la autoeficacia. Nos dice, la autoeficacia tiene un impacto significativo en el comportamiento de las personas. Las personas con alta autoeficacia tienden a abordar desafíos difíciles con más perseverancia y recuperan más rápidamente de los fracasos, ya que creen en sus capacidades para superar obstáculos. ¿Sí? Una persona con una autoeficacia alta siempre va a estar consciente que él puede ante los desafíos, en este caso, de los problemas de matemáticas. En cambio, los estudiantes que tienen una autoeficacia disminuida siempre van a ir con una confianza o con una autoestima baja hacia las evaluaciones. Y eso obviamente va a perjudicarles.
Autoeficacia también implica la capacidad de autoevaluarse de forma realista y de recibir retroalimentación constructivista. Las personas con alta autoeficacia son capaces de evaluar su habilidad de forma precisa y ajustar su comportamiento en consecuencia. Además de esto, Bandura argumenta que la autoeficacia se desarrolla a través de 4 fuentes principales. Estas fuentes principales son la experiencia de dominio, ¿sí? el modelado, perdón, la persuasión social y los estados fisiológicos. Entonces, estos son 4 fuentes principales que puede afectar directamente a la autoeficacia de una persona, en este caso de los estudiantes. Además de los estudiantes, la autoeficacia también está estrechamente relacionado con los docentes. Un docente de matemáticas tiene que tener su autoeficacia elevada. ¿Para qué? Para que esa energía del docente sea transmitida hacia los estudiantes. A continuación, nuestro compañero Pablo va a continuar con la ponencia. Nuestro compañero Pablo va a explicarnos sobre la metodología de este trabajo. Muchas gracias. Una vez revisada la introducción de esta investigación, eh, es importante mencionar que el propósito de esta investigación es determinar la perspectiva y la asimilación del conocimiento de matemáticas en los estudiantes que están ingresando al primer ciclo de nuestras instituciones de educación superior en el territorio ecuatoriano. Para eso, pues, hemos realizado una encuesta a aproximadamente 122 estudiantes, de los cuales, pues, el 59% eran hombres y el 41% pertenecen al género femenino. Eh, la, la- el- los estudiantes que han participado, pues, en esta encuesta pertenecen a diferentes especialidades, tales como ingeniería en software, ingeniería en robótica e inteligencia artificial, ingeniería en sistemas biomédicos, tecnología en ciberseguridad, tecnología en criminalística, tecnología en contabilidad, tecnología en mantenimiento de redes y tecnología en movilidad eléctrica. Para realizar este test que se ha mencionado previamente, pues se ha utilizado dos instrumentos. Inicialmente, la prueba de aptitud académica SAT, que básicamente es una prueba estandarizada y utilizada en América del Norte, específicamente en Estados Unidos y Canadá, para la admisión a la universidad. El examen se divide en 3 secciones: lectura crítica, matemáticas y escritura, de los cuales pues únicamente hemos optado por utilizar la sección de matemáticas, ya que mide la capacidad de los estudiantes para resolver problemas matemáticos. Las preguntas de esta sección pueden cubrir gran variedad de temas como álgebra, trigonometría, estadística, geometría y probabilidad. Por otro lado, también se utilizó la escala de fuentes de autoeficacia en matemáticas de los autores Osher y Pajares. Este instrumento consta de 24 ítems en una escala Likert que mide 4 fuentes de autoeficacia en matemáticas: la experiencia del dominio, la persuasión social, el estado fisiológico y la experiencia vicaria. Los ítems se calificaron con 0 como totalmente en desacuerdo, 2 como totalmente como en desacuerdo, 3 como de acuerdo y 4 como totalmente de acuerdo. Con esta metodología explicada, pues básicamente se puede tener los siguientes antecedentes. El total de participantes de una de las instituciones fue de 79 personas, de los cuales se dividió el 79% de hombres y 29% de mujeres. El 60% fue de la universidad, el 19% en tecnológico, y el diagnóstico, como habíamos comentado, pues fue el SAT en su versión 3. El tiempo aproximado de la resolución del examen SAT en su parte número 3 es de 25 minutos sin calculadora. De los datos obtenidos, las primeras preguntas tienen una contestación correcta del 52%. Esto hay que considerar que hay preguntas de orden algebraico, de geometría, de resolución de problemas, de modelos matemáticos y de trigonometría. De tal forma que, como va avanzando el cuestionario,
el nivel de contestación correcto de las preguntas disminuye un 20%. Las respuestas acertadas, como por ejemplo en la pregunta 10, el 80% responden erróneamente. Se genera un segundo bloque de preguntas de igual forma de resolución algebraica, en donde, como es el caso de la pregunta 18, donde el 100% de respuestas son incorrectas. A medida que avanza el cuestionario, las respuestas correctas van disminuyendo. Entonces, esto se ve que hay un problema en la resolución algebraica, en la concentración, en seguir avanzando para poder contestar bien las preguntas. Luego, si analizamos los modelos matemáticos, geometría y trigonometría, también las respuestas en la mayor parte son erróneas. Esto es para alumnos de la universidad y para alumnos del tecnológico, del instituto tecnológico. Entonces, hay un error considerable en la respuesta a las preguntas de matemáticas, en donde se ve pues que no hay una preparación primeramente eh, consciente del estudiante para poder resolver estas preguntas. Si consideramos los datos, hay 1085 respuestas que están erradas de un total de 1580. Eso quiere decir que del cuestionario se contestaron mal el 69% de las preguntas, tanto por estudiantes del tecnológico y por estudiantes universitarios, y correctas un 31%. Las correctas se refieren a las iniciales de álgebra del cuestionario. Realizando un análisis de student para comparar si el tecnológico con la universidad tienen alguna relación en sus respuestas, se llegó a la conclusión que de la diferencia de respuestas correctas entre los estudiantes de universidad con los del instituto tecnológico no hay una similitud, son diferentes. Entonces, los unos responden unas preguntas bien, los otros responderán otras preguntas mal, pero al fin y al cabo, el total de las preguntas van a estar mal respondidas, tanto de los universitarios como los del tecnológico. Por otro lado, se hizo una encuesta para ver cómo consideran o qué asimilación tienen de las matemáticas. Y se hizo una de las principales preguntas que fue, ¿ha reprobado matemáticas en alguna ocasión en educación superior? Y el 76% de los estudiantes dicen que no y el 24% dicen que sí. Entonces, esto implica que han tenido un buen avance en matemáticas durante el colegio. Al analizar el resto de preguntas, se considera si los estudiantes han sacado o no buenas calificaciones en los exámenes de matemáticas. Y la tendencia es a muy bueno, de bueno a muy bueno la contestación. Entonces, sí han tenido buenas notas en exámenes de matemáticas. Como podemos ver aquí la gráfica, el 51% de personas dicen que sí han tenido buenas calificaciones en matemáticas. En el éxito en matemáticas ya tiende a ser bueno, pasa de muy bueno a bueno con un 43.4%. Entonces, los estudiantes consideran que sí tienen éxito en las matemáticas. Han tenido buenos resultados al realizar ejercicios de matemáticas. Entonces, la relación en el cuestionario anterior con lo que ellos comentan, pues no está de acuerdo, porque la mayoría de preguntas antes fueron mal respondidas y ellos consideran que sí han respondido bien. Otro factor que influye es que ellos consideran que siempre, o bueno, que la mayoría de veces han tenido buenas notas en matemáticas cuando han cursado la asignatura. ¿Qué satisfacción han tenido al realizar las tareas de matemáticas? También ellos consideran
que es muy bueno. Obtengo buenos resultados en las tareas de matemáticas, me va bien incluso en las tareas de matemáticas más difíciles, tienen una evaluación de bueno. Y esto es la percepción que, que han tenido. Son motivados por otras personas para el estudio de las matemáticas, tienen una percepción de muy bueno, sí están motivados para las matemáticas. Como vemos aquí, las gráficas tienden al bueno y muy bueno de motivación por las matemáticas. Pero cuando están sometidos a un examen de matemáticas, ellos dicen que tienen estrés, les falta la energía, les da nervios, entonces hay mayor estrés, mayor cambio en el estado anímico de los estudiantes y de ahí ellos dicen que por eso no pueden resolver ejercicios de matemáticas y de ahí viene el desagrado a las matemáticas. Pero si se controla el estrés, los nervios y la energía, dicen ellos que les va bien en matemáticas. Entonces, dentro de estos datos, dicen que mi mente se queda en blanco y no puedo pensar con claridad cuando hago trabajos de matemáticas. Eso tiene un nivel de bueno para poder ejecutar las matemáticas. Como conclusiones, de acuerdo a la TED de Student, existe una diferencia entre los estudiantes de universidad con relación a los de instituto tecnológico, esto en la resolución de ejercicios matemáticos. La diferencia para responder bien las preguntas existe. Los estudiantes para ingresar a la universidad en carreras técnicas tienen una mayor tendencia hacia las matemáticas que los de instituto, pero depende mucho de dónde provienen los estudiantes, cuál es la situación socioeconómica de sus familias, entre otros aspectos. Se debe poner más énfasis en las materias numéricas y de cálculo, ya que las materias permiten desarrollar un criterio lógico coherente que va a ayudar al desenvolvimiento a nivel profesional. Los estudiantes de universidades tecnológicas tienen motivación por las matemáticas, se experimenta nerviosismo y estrés al realizar los ejercicios, ¿sí? Esto se puede deber a una falta de confianza en las habilidades, a una percepción de que las matemáticas son una materia difícil. Una posible solución a este problema es centrar la preparación, las clases en el manejo del nerviosismo. Se puede lograr mediante ejercicios que aumenten gradualmente la dificultad, así como mediante la creación de un ambiente de apoyo y aliento en el aula. Además, es importante que la calificación de los ejercicios matemáticos no sea punitiva ni sancionadora. En cambio, debería basarse en una escala de dificultad y posición. Esto ayudará a los estudiantes a sentirse seguros de sus habilidades y a concentrarse en aprender, en lugar de preocuparse por su calificación. Por último, es posible que sea necesario diferenciar a los estudiantes en los cursos según el nivel de conocimientos de matemáticas. Esto se puede hacer mediante grupos de nivel, tutorías o clases adicionales.